¿Y a qué hora? Bueno, primero me presento, yo soy Diego Stormeson, soy abogado especialista en Derecho Constitucional, actualmente me dedico al Derecho de Familia y lo que hago en esta presentación es explicarle como más bien a grandes rasgos en qué consiste la nueva Constitución, cuál es el proyecto y cuáles son las propuestas que tienen. Cualquier duda me interrumpen nomás, me dicen, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Así. Está bacán. Bueno, primero tenemos que entender dónde nace este debate constitucional, de dónde nace esta idea de propuesta, y todos tenemos que recordar que esta génesis constitucional, se llama así por nacimiento de esta constitución, se produce en el Acuerdo de Paz del 15 de noviembre del 2019, cuando producto del estallido social, los partidos políticos del momento deciden iniciar un camino hacia una nueva constitución con el afán de tranquilizar un poco la situación que se estaba viviendo socialmente en ese momento como país. Y lo que hicieron esa noche fue, en un acuerdo, establecer algunos puntos, entre ellos cómo se iba a conformar la convención constitucional, que iba a ser electa por naturalmente las personas habitantes en Chile que votaban, y cuál iba a ser el propósito exclusivo de la convención, que era la redacción de una nueva constitución. Después de eso se procedió claro, a la prueba o rechazo, que es si generaba o no una nueva constitución, y después la elección de nuevos de constituyentes, que tuvo la particularidad que por primera vez en Chile se conformó un órgano político compuesto mayoritariamente por independientes. Eso en respuesta al estallido social, se le denomina como un castigo a los partidos políticos del momento. Y a partir de ese momento, el día 4 de julio de 2021, sesiona por primera vez la Convención Constitucional y dura un año hasta el 4 de julio de 2022, periodo en el cual se gestó toda esta nueva constitución junto con todo lo que nosotros ya sabemos, las sesiones, quienes participaron, etcétera, etcétera. Y, dame un segundo. Que había entrado el perrito salchicha. No, no falta. El Bueno, amiguito. en la nueva constitución de 2022, su primer capítulo se denomina Disposiciones Generales. ¿Qué son las disposiciones generales? Son las directrices o la piedra angular sobre la que se va a basar esta constitución, y lo primero que hace es definir al Estado y su soberanía en los artículos 1 al 3, si no me equivoco. Cuando define al Estado, lo define directamente que Chile es un Estado social y democrático de derecho. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, primero, Chile tiene una función social como Estado, es decir, se debe a sus habitantes y su responsabilidad es asegurar el bienestar de todos a nivel social, y democrático, es decir, garantiza el ejercicio democrático de todos nuestros derechos en todo momento. No está facultado de ninguna forma para vulnerarlos ni alterarlos. Además, se define como un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Estos principios los vamos a ir explicando de a poquito porque igual se entienden, Ya, a bacán, veces sí. pueden ser un poco complicados y también han causado bastante polémica algunos. Eso te iba a decir que ha sido como uno de los temas, disculpa que te interrumpa, pero ha sido Sí, uno de no te los temas preocupes. neurálgicos que todos dicen como que el país se va a dividir y todo, que es como un gran miedo para algunos, ¿cachai? Por Claro. el tema de los pueblos indígenas. Después, en el artículo tercero, establece que Chile, dentro de su diversidad geográfica, a pesar de todo eso, a pesar de su diversidad geográfica, cultural, natural, histórica, sigue conformando un territorio único e indivisible, es decir, mantiene la independencia como territorio chileno y se define como uno solo. No existen otras naciones dentro de Chile y no existen otras soberanías dentro de Chile. Eso es importante porque significa que el gobierno va a ser uno solo y los habitantes pertenecen a un solo territorio y por lo tanto a una sola nación. Sin embargo, a partir de ahí se define el concepto de plurinacionalidad. ¿Y qué entendemos por esto? Esto es un principio que nace desde los constituyentes de escaños reservados de pueblos originarios en búsqueda de una suerte de reparación histórica por toda la violencia y las violaciones a sus derechos que han sufrido históricamente a partir de la colonización española. Y para eso se define el concepto de plurinacionalidad, que quiere decir que si bien existen diversas naciones en Chile, que son los pueblos originarios, y existen personas que se identifican con estos pueblos originarios, no por eso dejan de ser chilenos y no por eso significa que existan otras naciones dentro de la nación chilena, sino que existen estos pueblos originarios y por lo tanto se les concede una calidad como un grupo particular sin ningún otro privilegio más que
por ejemplo, el pueblo mapuche ahora es una nación y por lo tanto podría tener un territorio y podría tener algunos tipos de beneficios sin que esto vulnere la igualdad del resto de los chilenos que no se identifican con ningún pueblo originario. Algunos ejemplos de esta plurinacionalidad existen en países como Canadá, que reconoce a las naciones originarias, que son las naciones que fundaron el país canadiense, Finlandia y Noruega también, que reconocen y conviven mutuamente junto con sus pueblos originarios. ¿Y cuál es la gracia de esta plurinacionalidad nuevamente? Que ninguna nación originaria puede darse el lujo, por ejemplo, de declarar su independencia o declarar un territorio propio, sino que más bien pertenecen a la nación chilena y ellos lo entienden de esa forma. Y se les denomina naciones originarias porque son los pueblos que estaban antes de la existencia y la creación de Chile, y por lo tanto, si existiera un pueblo, por ejemplo, en el 2025 se creara un pueblo que se denomina como originario, no podría ser porque este pueblo jamás existió antes de la creación del país. Es como a las naciones originarias les debemos la creación de Chile y por lo tanto solamente ellos pueden ser pueblos originarios. No sé si me explico. Son los que ya existen, o sea, los que existieron antes de nosotros. Exactamente. Ya no es como que venga Son, un grupo y se diga, oye, nosotros vamos a ser originarios. claro, no es como que vengamos los fans de RuPaul y creemos como la monarquía rupoliense porque esa cuestión no existía antes de Chile, entonces no podemos hacerlo, ¿cachai? Oye, pero que bueno, ya que este es un programa gay, Es una analogía, sí, están anunciando. Ah, sí, del grupo de RuPaul, sí. ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, actualmente, y esto es como muy pincelada, se está llevando la Canadá Drag Race, ¿cachai? Que se ha tocado Claro. bastante el tema de las personas del pueblo De, originario de de allá que han hecho, sido en la primera temporada de Canadá, la Ilona Berly se declara como persona de dos espíritus, que es un pueblo originario canadiense, que tiene los espíritus tanto masculino como femenino y pertenece a una nación originaria aborigen de allá. Y eso también es lo mismo que va a pasar acá, es como si alguien ingresara a un programa de televisión chileno y se declarara como parte del pueblo aymara. Y no por eso deja de ser chileno. Ella nunca dejó de ser canadiense, ¿cachai? Es como, ella se identificó como parte de este pueblo y tiene algunas costumbres que el resto de canadienses no tienen, pero que sin embargo no le afectan nada al resto, ni a ella tampoco le generó algún tipo de beneficio. Es solamente, dime, ahora más adelante lo explico. Después, cambiando de tema, Chile se define como un estado paritario, y esto no quiere decir, como dijo cierto diputado, que van a existir igual cantidad de hombres y mujeres, sino que ojalá en todos los órganos públicos, organismos del Estado y las instituciones pertenecientes al Estado existan igual composición de hombres y mujeres en el entendido de que todos somos capaces de poder integrar ciertos órganos. Por ejemplo, que la Corte Suprema, en vez de tener 21 jueces hombres, que es lo que generalmente pasa, tenga la mitad de jueces hombres y la mitad de juezas mujeres, para que así haya como cierta perspectiva de género siempre y haya como cierto nivel de equidad, que es lo que se busca en esta nueva constitución. Este es uno de los principios que recorre toda la constitución, igual que la plurinacionalidad. Respecto a los idiomas y a los emblemas, se mantiene lo mismo. El idioma oficial en Chile es el castellano, con la salvedad de que se reconocen a los idiomas de los pueblos originarios como oficiales en las zonas donde se hable mucho ese idioma correspondiente. Por ejemplo, en la zona de Temuco, Araucanía, probablemente el idioma mapuche va a ser reconocido como un idioma oficial, pero esto no significa que todos estén obligados a hablarlo, sino que las personas que lo hablen va a ser su idioma oficial y por lo tanto las instituciones del Estado van a estar obligadas a poner en sus carteles o en sus letreros, debajo del castellano, el idioma mapuche o el idioma correspondiente. Y bueno, los emblemas siguen siendo el himno, el escudo y la bandera, eso no cambió nada. Eso fue solamente un mito, de que los iban a cambiar. que también está tocado de que hoy van a sacar el escudo, le dan hay tantas Claro. opciones que dije. Es que cuando le tocaron los símbolos les empezó a doler. Sí. Después, uno de los principios que estaba en la constitución anterior y que está ahora es la supremacía constitucional.
Cuando yo utilizo esto, tienen que pensar en un ejemplo. Piensen en las leyes de Chile como una pirámide. Y en la punta de la pirámide de arriba está la Constitución. Y hacia abajo están leyes normales, leyes corrientes, decretos, ordenanzas, etcétera. Entonces, a medida que tú vas bajando, te das cuenta que la Constitución siempre está arriba porque es la norma superior. Nadie puede irse en contra de ella y nadie puede, ningún tipo de norma o ley puede estar sobre ella. Y ese principio ya está en la Constitución del 80 y lo quisieron mantener así porque si no fuera de esa forma, cualquier persona del Congreso podría agregar otra ley y declarar esa ley como superior a todos. Y no es lo que corresponde. Porque siendo un Estado social y de derecho, hay que tener ordenado nuestro sistema jurídico y por eso la Constitución sigue siendo la norma suprema. Y eso respecto a este capítulo, sí. Esto yo sé que se ve como un poco intimidante, pero es la mejor forma de ejemplificar cuáles son los derechos fundamentales para nosotros, para las personas que están garantizados en la nueva Constitución. Si se fijan, los que están en negrita eran los derechos que están asegurados en la Constitución de 1980. Todo el resto son nuevos. Entonces igual se ve como un avance súper importante en el sentido de cuáles son los nuevos derechos y cómo se van a ejecutar y cómo los derechos antiguos, los que están en negrita, que estaban en la Constitución del 80, van a empezar a cambiar y a modificarse de acuerdo a lo que la nueva Constitución establece. Por Y ejemplo, el son de bastantes propiedad, los nuevos, dime. son bastantes los nuevos porque hay menos en negrita y más. Sí, sí, son muchísimos. O sea, estamos hablando de que estamos equiparando muchos sistemas constitucionales europeos, en el sentido de que algunos se encargan de, no sé, 100, 150 derechos fundamentales, aquí ya estamos llegando alrededor de 50, si no me equivoco. Uno de los que más polémica causó fue el de propiedad, porque se decía que nadie iba a poder tener nada como ser propietario de algo, y en realidad eso es mentira. O sea, el artículo correspondiente establece el derecho de propiedad sobre todos los bienes que uno tenga, incluyendo la vivienda, incluyendo todo tipo de objetos. O sea, no hay como una diferencia ahí. De hecho, este es el capítulo más largo de la Constitución, el capítulo segundo. Y otros derechos importantes, dame un segundo, creo que alguien se metió. Sí. A mi hermana. Ah, ya, muy bien. Y otros derechos importantes ahora serían, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos que reconocen la identidad de género, reconocen el derecho a la identidad y reconocen el libre ejercicio de la sexualidad siempre bajo una orden de educación. Para eso va a estar la educación sexual integral, que no es como lo pinta la derecha, que es que se vaya netamente a enseñar a la gente cosas sexuales, sino que va a enseñarse el propósito de la educación sexual integral tiene mucho que ver con el autocuidado y el cómo las personas pueden desarrollar su sexualidad plenamente, que eso es lo que busca esta constitución. ¿Y qué es lo que ahora nos Otro, ayuda, po? no, ahora en la constitución del 80 no estaba bajo ningún concepto ese término y tampoco estaba, por ejemplo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que esta nueva constitución sí los garantiza, que son básicamente el derecho del niño, niña, adolescente a ejercer sus derechos libremente, a ser cuidado y a no sufrir, o en realidad a tener una vida libre de violencia. Dime. Claro, es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que la mayoría, otros derechos fundamentales que no están en la del 80, en la Constitución del 80, sí están en tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de la Mujer, etcétera. Pero esos nunca fueron incorporados a la Constitución mediante una reforma, sino que solamente quedaron en el Tratado Internacional. Entonces, claro, podían como sí garantizarse, pero el Tratado Internacional no era como muy válido en Chile, entonces como que no era obligatorio. Entonces, finalmente la Convención prefirió incorporarlos todos los derechos existentes en tratados internacionales y más incorporarlo en esta nueva Constitución. Otro, por ejemplo, es la calidad del consumidor. Con eso ya se crearía un nuevo CERNAC, la libertad, la libre desarrollo y el reconocimiento de la identidad como persona, es decir, una libre identidad de género con todo lo que ha costado.
Y también existirían los derechos digitales, como la protección de datos personales, un espacio digital libre de violencia, el derecho a la educación digital, etcétera. Disculpa, Dime. en esa parte que hablaste, como que la parte del CERNAC, no sé si va de la mano y ahí que como para aclarar quizás, Ujú. eh, por ejemplo, siempre ha tratado de que el CERNAC tenga un rol más, como que pueda sancionar cuando hay cuando como que van en contra del consumidor. Por Claro, ahora, si la empresa quiere, asume algo, ¿cachai? Dice, ya, claro, ok, sí, lo vamos a respetar. Con esto te está diciendo de que ¿cómo está la institución que quede, como el CERNAC, o sea, el mismo CERNAC, no sé, va a tener derecho como para poder decir, sabes que tú estás infringiendo la ley, por lo cual tú es penable, yo te voy a poder multar, etcétera. Nos va a cubrir más a nosotros como consumidores. claro. O sea, si te das cuenta, muchas personas dicen como, ¡ay, pero tantos derechos! Y es que en realidad se necesitan tantos derechos porque si no quedan muchas lagunas, quedan muchos espacios en blanco. Entonces, el CERNAC era un espacio en blanco porque, claro, existía el CERNAC, uno podía ir a reclamar, pero no podías obtener algo. Muchas veces quedaba en nada. Entonces, garantizando la elección o el derecho de ti como consumidor, se garantiza un poco lo que sería la posibilidad de poder recurrir a una institución, ya sea el CERNAC, ya sea otra la que se cree, y que puedas obtener algo a cambio, ¿cachai? Lo mismo, por ejemplo, en respecto a los privados de libertad o a las personas mayores. Estas personas tampoco tenían derechos, tampoco tienen derechos de la Constitución del 80, y si los adquieren con la nueva Constitución van a tener como ciertas garantías que igual son necesarias en su calidad de personas y de receptores de derechos humanos, ¿cachai? Es como Bueno, eso, eso. Ujú, sí. No necesariamente, tiene mucho que ver con el uso de las redes sociales, por ejemplo, del bullying por redes sociales que igual se ha dado harto, o de que si yo me suscribo, ponte tú, no sé, a una plataforma como la tercera.com, que mis datos personales no pueden ser vendidos por ellos, que igual pasa. pasa mucho. Pasa mucho que los bancos tienen, claro, exactamente, son como, claro, no digo yo, esta constitución no es la panacea, no digo que el día siguiente, hoy nadie puede tocar mis derechos, sino que paulatinamente van a ir creándose nuevas leyes que vayan adecuándose a la nueva constitución o nuevas instituciones que busquen la protección de los datos personales de la gente, por ejemplo. Y bueno, también los derechos de autor son protegidos. No sé, por ejemplo, si tú haces alguna fotografía y alguien te la roba, eso igual tiene que ver con tus derechos de autor que están protegidos en la Constitución, por lo tanto tú eventualmente podrías recurrir ante un tribunal y denunciarlo, cosa que no puedes hacer ahora, por ejemplo. Y bueno, también es importante la creación de derechos ambientales. En la Constitución actual existe un solo artículo que dice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sin especificar cómo se tiene que producir ese ambiente ni cuáles son sus condiciones. Y esta nueva constitución propone un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, junto con un aire limpio y un acceso responsable a todos los espacios naturales. Y eso tiene mucho que ver con la protección del medio ambiente y cómo tú utilizas ese medio ambiente. Entonces, todos estos nuevos derechos son muy actualizados, son muy novedosos y tienen mucho que ver con cómo está la sociedad ahora. Eso va a apoyar a esto de, no me acuerdo la palabra exacta que dicen, como lugares de sacrificio, como es Claro, a ventana, las zonas de sacrificio. la zona de sacrificio. Exactamente, exactamente. Sí, porque claro, la Constitución del 80 decía ya vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y es como, sí, los niños están afectados los de Quinteros, pero como que siguen vivos, entonces están bien. Y es como, en realidad no es como así, ¿vos cachai? Otro de los importantes, que igual lo he discutido harto, es la soberanía y la seguridad alimentaria y la alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque mucha gente consideraba que este artículo no era necesario en el sentido de que los consultorios le dan la leche a los niños, le dan la leche, le dan los alimentos a los adultos mayores, entonces todos teníamos acceso a los alimentos de alguna forma. Pero sin embargo, no todos tenemos acceso a la misma calidad de alimentos. No es lo mismo una leche de consultorio que una leche nido de supermercado. Entonces, desde ese punto de vista, lo que busca la nueva constitución es garantizar un poco el acceso equilibrado a todo tipo de alimentos o por último a los alimentos que
nutricionistas, que profesionales de la salud consideren que son como mínimos. Siempre se habla aquí de un piso mínimo de ejercicio de derechos. Entonces eso es como lo que se busca con todo este catálogo de derechos nuevos. Y gracias a esto también te va a dar la posibilidad de que, por ejemplo, si es que se encuentra que ¿cómo está? Lo que te dan en los consultorios, etcétera, no es de buena calidad, que te sirven, pero no es de buena calidad. Acá, con esto te da el derecho como para poder decir, "Ay, que yo necesito algo que en verdad esté alimentando al adulto mayor, esté Claro, alimentando a la joven para que crezca o se mantenga en una buena calidad de vida". claro, exactamente. Otro derecho importante también, que igual ha sido como bastante polémico, es el tema de la vivienda. No es que la nueva constitución nos garantice a todos tener una casa gratis, sino que nos garantiza que el acceso a la vivienda va a ser digna. Y el establecerla como digna se refiere a que yo, en mi calidad de persona, pueda acceder a un nivel de vivienda un poco más razonable. No, por ejemplo, a una mediagua de las que construyan, sino que a una casa ojalá decente, ojalá con espacio, eso. No se refiere a que yo ahora voy a poder reclamar y decir, oye, quiero mi casa. Eso no va a pasar porque el Estado no puede asegurarte 20 millones de casas, ¿cachai? Obvio. Pero sí puede, en las casas que hace, dejar un piso mínimo de dignidad, dejar un piso mínimo de calidad. Eso es lo que se busca. Y que sea buena, porque Y que, actualmente claro, uno ve no sé, por la noticia, la misma noticia o reportaje que dicen, oye, se entregaron tales casas y que después cuando están habitando, puta, la pura cagada, claro, se que mojan el todo. agua, que la luz, que oye, que la muralla, que el suelo, las cuestiones la hacen así como por arriba nomás y entreguémosla, pero no se Claro, preocupan de que la entrega sea de calidad, pues. exactamente. Así que, bueno, eso respecto a los derechos fundamentales. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, ¿no? Dime. Ujú. Lo que pasa es que, claro, yo trabajo en Cuprum Ya, y a nosotros nos han dicho de que las AFPs probablemente se terminen algunas, sí, pero no como lo cree la gente, claro, ¿ya? Y que van a quedar AFPs dos, cuando mucho van a quedar. Bueno, y con el tema de tus fondos que te los van a quitar o qué sé yo, no es así tampoco porque o sea, la misma FP a nosotros nos dice, jamás va a hacer eso. No les van a quitar los fondos a la gente, va a ser una decisión propia. mira, la Pero tía sabe. lo que sí, tus nuevas cotizaciones podrían ir al Fondo Solidario. Claro, Tus lo que se nuevas cotizaciones. busca, lo que se busca en términos de seguridad social y en términos de salud, especialmente, es que las nuevas cotizaciones a partir de la llegada de la nueva constitución, es que todas las nuevas cotizaciones pasen a fondos estatales y sea el Estado el principal administrador de estas cotizaciones. Claro, ¿Por qué? Porque en todos los países, y esto está aprobado, en varios países ha funcionado. Ha funcionado el Estado como administrador de fondos de pensiones y fondos de salud. Esto no significa que las personas que quieran alguna institución privada vayan a estar prohibidos de hacerlo. Van a seguir existiendo las ISAPRES, van a seguir existiendo las AFP, probablemente como complementos a una pensión y complementos a un fondo de salud. Es decir, por ejemplo, yo estoy en FONASA y eventualmente voy a seguir cotizando en FONASA y voy a poder contratar un seguro complementario y ese seguro va a provenir de algún ISAPRE. Y la gente que está en ISAPRE va a correcto. poder hacer lo mismo, sin que eso ojalá no dañe la calidad de la salud, que eso es lo que se busca. Lo Claro. mismo en la seguridad social, garantiza un piso mínimo de pensiones para todas las personas sin distinción de si trabajó o no trabajó, de si tiene o no plata. Eso también es como el objeto de este concepto de la seguridad social. O sea, un punto más. Se habla del pilar solidario. Ese es como el punto. Correcto. Así que es eso. En esto, ¿sabes? Que, también hay que verlo, o al menos a mí me pasa, de que hay que Ujú. verlo más como sociedad, más que Sí, como como individual. individuo. Sí, po. Exacto. Porque uno puede decir, pucha, ¿sabéis qué? Yo quiero que lo que yo gane me lo lleve yo nomás, ¿cachai? Pero acá se está pensando en las personas quizás con menos recursos, en que aquellos que ganamos más, ¿cachai? Podamos aportar también para que al que gana menos, para equiparar hacia arriba.
no es equiparar Esa, para esa, nada. esa es la Me idea. encanta, Richie, me encanta tu pensamiento, Richie. Te amo. Esa es precisamente la idea, es garantizar como un mínimo y, bueno, quien no haya podido reunir lo suficiente para una pensión, ojalá tenga acceso a la misma pensión que no a la misma, pero alguna similar a alguien que trabajó toda su vida. O sea, todos somos diferentes, hay condiciones distintas y lo que hacen todos estos derechos fundamentales en realidad es como establecer un piso mínimo desde donde partimos todos. Y Exacto. probablemente no alcancemos nosotros a ver el pleno ejercicio de todos estos derechos, sino que sea la próxima generación que los pueda disfrutar, porque esto va a tomar tiempo, esto es paulatino, va a haber una oposición existente, entonces va a tomar como su espacio. Sí, mira, no sé si la traéis más adelante, pero por ejemplo, en la parte de salud, no sé si la tocáis más adelante o lo podemos hablar ahora porque es Ujú, uno sí, de los temas más cuáticos que la gente también tiene miedo sí, para la gente que está en ISAPRE, ¿cachai? Que dice, pucha, pero claro, es que yo acá en la ISAPRE voy, me atiendo y registro al tiro, en cambio con ASA tenéis que esperar 1000 tiempos, ¿cachai? claro, El pensamiento tiene que ser, pucha, si tú equiparáis las clínicas privadas con ¿cómo se llaman? Los hospitales y todo el tema, la idea es que esa persona que tiene que esperar 2 años no tenga que esperar 2 años, sino que tenga que exactamente. esperar menos tiempo. Tú te vayas a poder atender quizás en 15 días como actualmente la gente que está en ISAPRE lo puede hacer, pero aquel que tiene menos recursos tenga el mismo derecho a la salud que tú que tenés plata. ¿Cachai? Es equiparar. Sí, po, esa es como la idea. De hecho, las clínicas ya están como evaluando qué es lo que viene después una vez terminado este proceso del plebiscito. O sea, si gana la prueba, las clínicas van a tener que eventualmente pasar a trabajar, no ser propietarias del Estado, pero van a tener que pasar a trabajar para el Estado. Y eso igual va a ser un cambio, porque significa que la gente que se atiende solamente en CEFAM, en SAPU y en hospitales va a poder pasar a atenderse en clínica, y ahí va como liberar un poco, yo creo, y adicionalmente va a mejorar la calidad de la atención, que eso es lo que se busca. Por ejemplo, la misma ley de urgencia que existe ahora, ¿cachai? Es como, tú podís, si estás en una urgencia de muerte, ¿cachai? Tú podés ir a cualquier clínica, te atienden, te mantienen vivo y te estabilizan. Claro, Pero al momento que te estabilizaron, te te vas al tienes que hospital. mandar a un hospital. Sí, Porque si te quedas en la clínica un día, te cobran la cama, que el hospital y hasta el paño que te limpiaron a no sé, la llaga, ¿cachai? Y es claro, como, ese es el no, tema. tú con esta cuestión te pueden dar la seguridad de que tú te vayas a una clínica y te van a poder estabilizar, pero si es que no te pueden cambiar porque es un peligro para tu salud, te podéis quedar, ¿cachai? Y ese es el pensamiento que hay que tener de que esa persona que no tiene los recursos pueda entrar y atenderse tal cual como si fuera una persona común. Exacto. También, bueno, el último derecho que voy a tocar, que igual es como importante, es el tema de la muerte digna. Esto no garantiza la eutanasia, pero sí garantiza el acceso a recibir todos los cuidados paliativos y todo lo necesario para poder morir dignamente, que es lo que faltaba también en el país, que la gente fallecía en condiciones paupérrimas, en ninguna condición, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es que venga a garantizar el acceso a la eutanasia, probablemente se va a discutir eventualmente, pero de alguna forma viene a decir como, mira, esta persona está por fallecer, llevémosla a su casa, que esté con su familia, y si no tiene a nadie, se mantiene en el hospital, pero de una forma que pueda, no disfrutarlo, pero que pueda hacerse en Morir paz. Esa es tranquilo. como la idea. O sea, esto no te asegura que se vaya a aprobar la eutanasia, pero sí te da la posibilidad para Claro, poder llevarlo al Congreso y que se vote, que se vote exacto. como Lo, tal. lo mismo, lo mismo con el aborto. No dice que el aborto va a ser a los 9 meses, porque hay un piso máximo de hasta dónde se puede llegar el aborto, tengo entendido, según tratados internacionales y según lo que ha dicho la ciencia. Y eso es lo que tiene que discutir sí o sí el próximo Congreso. O sea, todas estas materias las tiene que discutir, están obligados en caso de que gane el apruebo. Diego, y te puedo ver si que te puedes fallar un poco más en eso, en el aspecto de que esto te da una base, pero que Claro, después de esto se va a tener que llevar las leyes al Congreso o al estatuto que esté ujú, para poder crear las leyes que van a partir de esta base. ¿Cachai? O sea, de acá van a claro. nacer todas las leyes. Esto es un piso, no es como que, oye, esto es y nada más. Es lo que No, hablábamos. no, no, no. No, esto es el piso mínimo a partir del cual tienen que crearse nuevas leyes. Por ejemplo, el derecho al aborto está garantizado solamente en 3 causales, no está garantizado de una manera libre. Por lo tanto, están obligados, porque no está explícitamente garantizado en la Constitución, entonces está obligado el Congreso a generar este tipo de normas para garantizar lo que ya está en la Constitución.
Y más aún si es que sí quisiera. O sea, si quisiera más sería genial. Va a depender de lo que pase. Claro, Legislar. exactamente. Esa es como la idea. Ya, pasamos al tercer capítulo, que igual es importante porque habla de la naturaleza del medio ambiente. ¿A qué se refiere con esto? Primero, habla de la naturaleza como sujeto de derechos. Esto no quiere decir que la naturaleza tenga tantos derechos como los nuestros, pero habla de que la naturaleza pasa a ser un ente que tiene algunos derechos y que por lo tanto debe ser respetado y es deber del Estado, lo que pone después, garantizarle ciertos derechos. Por ejemplo, la protección de la biodiversidad, el reconocimiento de los animales como seres que sienten y la creación de los bienes comunes naturales. Los bienes comunes naturales hace referencia a que hay bienes en nuestro país, cosas, propiedades, que son comunes a todos los hombres y mujeres y tienen el carácter de naturales. Por lo tanto, al tener el carácter de naturales, deben tratarse con cierto cuidado, hay algunas limitaciones, sin embargo, todos podemos disfrutarlas de alguna forma. Y en eso, Chile se define como un estado oceánico y crea el maritorio, que es el territorio, pero del mar. Y ahí genera lo que se llama el Estatuto de las Aguas, que es la protección de todas las aguas chilenas, ríos, mar, lagos, etcétera. Eh, por ejemplo, estableciendo que si bien las aguas son un bien común para todos los chilenos, sí se pueden crear ciertas concesiones administrativas que van a ser mucho más restringidas que ahora. Por ejemplo, ahora todo el mar chileno está con cablas de pez, con todo el tema de la industria pesquera, y este estatuto de las aguas lo que viene a hacer es limitar ese ejercicio, estableciendo mucho más requisitos y estableciendo que el Estado es el administrador de estas concesiones y que finalmente él se tiene que hacer cargo del cuidado de la naturaleza y sobre todo y específicamente del mar, al reconocerse como un Estado oceánico. Y también habla del Estatuto de los Minerales, que es lo mismo, señala que todos los minerales le pertenecen al Estado chileno y le corresponde a él establecer cómo se va a ejercer la concesión correspondiente. Esto habla de las minas en el norte, que también es importante, sobre todo en el uso, en su extracción, en su uso y en cómo se protege el medio ambiente de las personas que viven cerca de esos espacios. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda. Ya. No necesariamente, claro, no necesariamente. O sea, las concesiones sí se pueden conceder a personas jurídicas, privadas o a personas naturales igual privadas, como nosotros. Lo que va a hacer el Estado es otorgar esas concesiones, pero por ejemplo, si ahora se otorgan a 100 años, se va a poder otorgar solamente a 5 y probablemente con un plan de extracción que garantice que el medio ambiente no se va a ver afectado, sobre todo el medio ambiente de las personas que viven cerca, ya sea del océano o ya sea de las minas, por ejemplo. Entonces, las empresas van a poder seguir desarrollando sus actividades, pero con mucha mayor restricción. Entonces, igual las casas de economistas internacionales han dicho que esta es una buena constitución en ese sentido. O sea que va a terminar promoviendo la inversión porque muchas empresas están apuntando al hecho de ser responsables socialmente y en eso está el cuidado del medio ambiente, que es como una buena imagen para ellos finalmente. Entonces podría eso promover mucho más la inversión que como lo está haciendo ahora. Eso se está llevando internacionalmente. Disculpa Sí, que te... pues esas son recomendaciones internacionales. Si es que el Estado quiere, se pasaría a otra concesión, pues, si no, se cierra. Era. Esa es como la idea, ¿cachai? Y eso es lo bueno que obliga al final que sean responsables, porque obviamente no van a querer estar X años, sino que van a querer estar más, entonces van a tener que hacer bien la pega. Claro, van a tener que jugar bien sus cartas, pues ese también es como el tema. Ujú. Claro, o sea, no está expresamente en la Constitución, pero la idea es que estas concesiones generen cierto tipo de riqueza para el Estado, o sea, que los tributos se queden acá, que, no sé, el cobre se empieza
a fabricar acá, por ejemplo, se produzca acá y se fabriquen acá los productos del cobre o del litio, por ejemplo, ese tipo de cosas. que Busca hablamos, como que el Estado sea como productor y a la vez exportador de productos y no de materia prima, que es lo que hace hasta ahora. ¿Cachai? Exacto. Igual es importante, por ejemplo, el hecho del reconocimiento de los animales como seres que sienten, porque mucha gente cree que con eso no va a poder comer carne o no va a poder consumir leche. Sin embargo, lo que se busca es que las formas de producir la carne, la forma de producir la lana, la leche, etcétera, sean de una forma mucho más consciente y de una forma mucho menos dolorosa. O sea, se entiende que hay que como que matar al animal, pero se busca que sea como con mucho más cuidado hacia el animal, porque se reconoce que es un ser que siente finalmente. Lo mismo con las mascotas. Claro, o sea, que no estén 300 chanchos enjaulados en una sola jaula de 100 metros, por ejemplo. sí, eso Eso es porque como, actualmente tú veis, por ejemplo, la industria de cera, lo de los pollos y toda la cuestión, están en unos espacios donde con cuevas se pueden mover, donde viven claro, arriba de sus propias fecas, ¿cachai? Entonces, esto te daría, por último, para que no es que no lo vayan a matar, ¿cachai? Pero por último, el crecimiento, mientras lo van criando y toda la cuestión, que sea digno también para el animal, ¿cachai? claro, eso es lo que se busca. También protege exclusivamente igual a las mascotas. Se reconoce que todas las mascotas son seres que sienten y por lo tanto son seres de derecho y por lo tanto, si en eventual caso de maltrato, la ley Cholito, por ejemplo, entraría en un ejercicio real y no en el papel como hasta ahora, que pocas veces se usa, es como noticia siempre, y eso es porque está tan limitada que muy pocas veces puede usarse en la vida real. Es- yo creo que eventualmente se podría crear como un servicio estatal de veterinaria. No, no lo veo lejano. No, no está expreso. Pero Siempre gracias a es eso se podría legislar para eso. exactamente. Alguien podría proponer como hoy, en razón de este capítulo, podríamos crear un servicio estatal veterinario para que toda la gente que tenga mascotas. Claro, exacto. Existe la ISAPRES de mascotas, si no me equivoco. Sí, sí, ya está. Pero es pagado, ¿cachai? O sea, Sí, volvemos a la po. cuestión de que el que tiene plata lo puede pagar y Sí, el que po. no, puta, ahora, por ejemplo, si queréis incluso esterilizar a alguien, tenéis que mamarte la media fila, tenéis que encontrar dónde lo van a hacer y tiene que ser una cuestión de la municipalidad que nazca, ¿cachai? Claro. Exacto. Ya la buena fe no pasa, ¿cachai? No está regulado tampoco. Claro. El cuarto capítulo de la Constitución habla sobre la participación democrática. Esto igual es interesante porque esta participación de la democracia, el ejercicio de nosotros en la democracia no estaba garantizado, no está garantizado en la Constitución del 80, excepto a través del voto. Mantiene eso, estableciendo que el voto es universal, secreto y ahora obligatorio para las personas mayores de 18 años y voluntario para las personas entre 16 y 18 años. ¿Cómo vamos a ejercer el voto? Plenamente a través de los mecanismos de democracia directa y semidirecta que establezca próximamente las leyes que se vayan a hacer. Y también algo nuevo que permite el referéndum, es decir, que nosotros podamos ejercer nuestro voto en materias de gobiernos regionales y locales. Es decir, si el gobierno regional de la región metropolitana establece que hay alguna materia específica de la región metropolitana que debe tratarse, este gobierno puede convocar a una votación para todos los habitantes de la metropolitana sin tener yo, como habitante de la región de los lagos, participación en eso, porque yo no vivo ahí, por lo tanto desconozco la situación y son los de la metropolitana los que deben efectuar el voto. Eso igual es interesante porque facilita el ejercicio de la descentralización y de la independencia de las regiones y de las comunas también. Y eso es algo que se viene luchando hace rato porque Sí, hace mucho estamos rato. claros de que Chile es un país larguísimo, que el norte no se parece nada al sur, ¿cachai? Claro, son Eh, distintas uno, realidades. sí, pues uno como santiaguino generalmente a veces lo habla y es como, no en el sur, ¿dónde? Rancagua. Es como, weón, esa no es el sur, ¿cachai? Siendo que está al lado, ya tiene una realidad distinta a la que tenemos nosotros, ¿cachai? Y Claro, esto te va a dar, oye, tú como, no sé, que viví en Puerto Montt, tú que viví en Arica, vas a tener
potestad para poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a votar algo que me atañe a mi región, ¿cachai? A mi lugar donde yo vivo y no que va a venir un weón de Santiago a votar por algo que pasa en el turco. Exactamente, esa es como la idea. Y también algo interesante es que crea la iniciativa popular de ley, que es que una persona puede presentar una iniciativa popular de ley y esta debe ser firmada por el 3% del padrón electoral de la última votación. Es decir, que si son 15 millones, serían alrededor de, si no me equivoco, 500.000, si no me equivoco más o menos, 500.000 personas deberían apoyar esta iniciativa popular de ley y una vez que ese 3% lo apoye, va a pasar directamente a la discusión para el Congreso. Es igual interesante porque esa iniciativa popular de ley no existe ahora, ninguno de nosotros puede presentar una ley a menos que sea un diputado o senador, y a partir de esto podría cada uno presentar sus ideas de legislación y si es apoyada podría eventualmente convertirse en norma. Esto apoyaría, disculpa Diego, Ujú, que, por ejemplo, a todas estas, no sé cómo llaman, como instituciones o organismos que ujú. son comunales, que son regionales, que a veces nacen ideas y se hace súper difícil poder llevarlas a cabo porque no tienen el apoyo y obviamente porque no Claro, se escucha. exacto. Por ejemplo, no sé, la Junta de Vecinos de una comuna establece que una ley podría ser garantizar la existencia de ciclovías, ojalá en todas las comunas del país. Y eso podría hacerlo ley, y cómo lo hace, lo presenta al servicio electoral, el servicio electoral lo adopta y lo dispone para que todas las personas que quieran puedan firmarlo. Y si lo firman las suficientes, podría pasar a ser ley, por ejemplo. Yo creo que es súper bueno. Claro, exactamente. La cogió y se hizo, Autónomo, claro, y ahí el Congreso solamente tiene que discutirla, no tiene que pasar por la parte de presentarla. que bueno. Eso es como lo interesante. Y bueno, finalmente garantiza las elecciones universales en todos los órganos de representación popular, que serían el presidente de la República, la Cámara de Diputados, la futura Cámara de las Regiones, la Asamblea Regional y, si no me equivoco, bueno, los gobiernos regionales, intendencia y todo ese tema. El siguiente capítulo es un poco complicado porque habla sobre ser buen gobierno y lo que hace en realidad es crear y definir cuáles son los principios que van a regir a todos los gobiernos a partir de la nueva constitución del país, independiente de su posición política, independiente de su postura color. Algunos principios son la probidad, que tiene que ser con el actuar honestamente, con la verdad, ser transparentes, rendir las cuentas, ser eficientes y eficaces en sus gestiones, ser responsables, que todos los actos del gobierno sean públicos, que siempre exista la buena fe en el sentido de que siempre busquen el buen actuar, que sean interculturales con enfoque de género, sean inclusivos sin discriminación, sustentables y modernos. Esto es importante porque la constitución actual no define en ningún momento cómo debe ser un gobierno, simplemente se limita a definir quiénes lo componen, presidente, ministro, etcétera. Pero esta nueva constitución define cómo se debe actuar frente a la existencia de un gobierno y cómo debe actuar este gobierno y eventualmente si vulnerara alguno de estos principios, si actuara mal o algo así, nosotros podríamos recurrir ante tribunales o reclamarle al mismo gobierno, oye, estáis fallando en esto, necesito que empieces a actuar bien o podemos empezar a discutir. Esa es como la idea. O sea, ya no es que usted quiere, es que No, tú tienes, es que ¿cachai? usted Tienes tiene. que hacerlo. Exactamente. Eso igual esa es la diferencia. Generalmente era como, no, sí, puede ser dependiendo del gobierno. El de la Bachelet fue de este tipo, el de Piñera fue de este tipo, el de Boric va a ser así, pero ahora todos los gobiernos van a tener que ser de determinada forma basándonos en estos principios. Al final es como que cumplan todo lo que prometen cuando van a Sí, estar en ¿cómo se llama? en la campaña. En la campaña que, oye, pero ofrecen pero de todo y después no lo hacen, ¿cachai? Es como Claro, ahora, que es como lo básico en realidad, como el mínimo que se le debería exigir a un gobierno. Y después define lo que es el servicio civil, que es básicamente cómo entras tú a la dirección de cómo participar en el gobierno laboralmente. Y después establece que es un tributo, todas las personas deben pagar tributos e impuestos en atención a su capacidad de renta y a lo que ganan y a lo que generan, con especial atención en las personas que generan mucha más riqueza para el Estado. Crea por primera vez la institución de bomberos en la Constitución, reconociendo, claro, sus funciones,
su existencia y sus labores, estableciendo que todos los gastos de bomberos van a correr por cuenta del Estado a partir de esta nueva constitución, y establece la participación del Estado como empresa en algunos ámbitos. Eso es básicamente. Qué bueno, porque ahora lo de bomberos, bueno, ya sabemos que quedó la media cagada por cómo se llama, por tanto robo que hubo, y es como ya no va a ser necesario tanta el cómo se llama que uno aporte, sino que va a ser una responsabilidad del Estado. Claro, va a ser igualmente los bomberos, a la vez que pasan a ser parte del Estado, por lo tanto deben cumplir con todos estos principios, o sea, probidad, transparencia, enfoque de género, etcétera. No pueden, todos los órganos del Estado van a pasar a obligatoriamente cumplir estos principios sin distinción alguna. O sea, si los bomberos pasan a ser parte del gobierno, tienen que cumplir esto, tienen que pagar sus tributos necesarios, etcétera. Qué bueno. Después, el siguiente capítulo habla de lo que es el Estado regional y cómo se organiza territorialmente la nación. Primero existe el Estado, es decir, Chile. Después vienen las regiones autónomas, que son las regiones que nosotros conocemos, y se les define ahora como autónomas porque cada región va a tener un patrimonio propio, va a tener la posibilidad de generar sus propias riquezas y va a actuar independientemente en las decisiones que le competan exclusivamente a la región. Por lo tanto, no va a tener que pasar por el gobierno central la toma de decisiones, sino que va a pasar directamente por la región en la forma que ella establezca. Votaciones populares, decisión de la Asamblea Regional, etc. Es igual es importante porque ahora la decisión de todas las regiones pasa siempre por el gobierno central en Santiago y siempre existe como esa perspectiva centralista. Entonces igual es como un poco complicado. Sin embargo, con la creación de la región autónoma vas a ser un poco más independiente y con el paso del tiempo esperamos que sea como mucho mejor. Bueno, Mira lo que después, los alcaldes dicen, que a veces para hacer gestiones tienen que venir a Santiago claro, sí, pasa muchas veces. Hay que venir a Santiago a pedir recursos, etcétera, etcétera. Después la región se divide en provincias, eso no cambia mucho, cada provincia todos la conocemos. Y las unidades territoriales mínimas van a ser la comuna autónoma, las que todos conocemos, con la característica de que van a tener independencia, patrimonio propio y la posibilidad de efectuar sus propias gestiones de acuerdo a la forma que ellos establezcan. Los territorios autónomos indígenas, que van a ser espacios cedidos a los pueblos originarios, con la salvedad de que no conforman una comuna, sino que son espacios que van a ocupar en el sentido de ser eh, pertenecientes al pueblo originario sin que se distinga una soberanía o una nación nueva, sino que simplemente viven ahí y se les concede esta calidad de territorio en el sentido de que tienen una perspectiva y una cosmovisión cultural, espiritual mucho más distinta a la que nosotros tendríamos como comuna. Y se crean los territorios especiales. Los territorios especiales son aquellos territorios que merecen especial atención en la calidad de su existencia, es decir, Rapa Nui, la Antártica y Juan Fernández, que son islas, que son zonas extremas y que por lo tanto tienen absoluta independencia para poder ejercer todos los derechos que se les reconozcan. Con la salvedad de que la Antártica no genera, como sus habitantes son personas de la ciencia, no generan decisiones políticas, por así decirlo. Por lo tanto, la Antártica no tendría posibilidad de poder ejercer algún derecho porque Chile lo reconoce solamente como una extensión de su territorio sin que esto sea exclusivamente de Chile, sino que la Antártica se compone de varios países. Y todo esto siempre basándonos en varios principios, especialmente el de ruralidad y el de autonomía fiscal. En ruralidad reconoce la existencia de zonas rurales en el país y que por lo tanto siempre debe mirarse con esta perspectiva al desarrollo de las comunas, especialmente las comunas de la zona centro-sur, que son comunas que tienen un gran porcentaje rural en sus habitantes, y que finalmente la autonomía fiscal hace referencia a que todas las comunas y territorios, no, solamente las comunas autónomas tienen esta particularidad de ser independientes y autónomos fiscalmente. Por lo tanto, como ya lo dije, no dependen del poder central. Eso. Claro, exactamente. Sí, claro, exactamente. Suena, igual entiendo porque autónomo suena como que fuera a ser una región independiente, prácticamente un país, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que política y económicamente a las regiones se les da mucho más poder, sin dejar de depender del gobierno central y sin dejar de ser parte de Chile. Eh,
Por supuesto, claro, exactamente. Esa es como la particularidad. Lo mismo que la comuna autónoma. Claro, no, pero Chile no va a ser dividido. Qué bueno aclararlo. Y finalmente, o sea, la Constitución continúa definiendo lo que es el poder legislativo. La Cámara de Diputados se mantiene tal cual, las mismas atribuciones, con la particularidad de que existen escaños reservados para pueblos originarios. Y la Cámara de las Regiones, que la puse con ese símbolo porque yo hago la observación de que está definida la Cámara de las Regiones en la Constitución, es decir, que es un órgano independiente, conformado por, me parece mucho que 155, no, 200 personas provenientes de todas las regiones del país, y cada región va a tener un número determinado de personas para participar en la Cámara de las Regiones. Sin embargo, las atribuciones de la Cámara de las Regiones no fueron establecidas en la Constitución, y eso yo creo que fue un error, porque la Cámara de Diputados sí tiene sus atribuciones establecidas claramente, y las atribuciones de la Cámara de las Regiones se la dejaron a una ley que tiene que hacer el Congreso una vez aprobada la Constitución. Por lo tanto, yo creo que ahí se equivocó un poco la Convención, debió haber colocado inmediatamente sus atribuciones, pero sin embargo, igual sigue siendo un órgano interesante en el sentido de que apunta precisamente a la creación de esta como asamblea a nivel nacional, pero con perspectiva regional, que mira hacia adentro de sus regiones. Eso también es importante, pero con la salvedad de que no están sus atribuciones todavía muy claras, muy establecidas. Eso. Pero eso es lo que, eso igual es parte de lo que hablábamos al principio, que te daba la base para poder hacer cómo se llama, cuáles van a ser las funciones y qué es lo que va a tener que hacer. Pero sí Claro. apoya mucho el descentralismo, que es lo que se sigue peleando, pero hace muchos años. O sea, claro, esa es como la idea, como que crea una descentralización tal que pasa a ser netamente una cámara independiente, y que si bien mm, no tiene el mismo poder que el Senado, sí tiene un poquito más de poder que la Cámara de Diputados. Por lo tanto, podría entenderse que la Cámara de las Regiones viene como a desarmar un poco el sistema político existente y generando mucha más independencia y mucho más regionalismo, que es lo que se buscaba también. Dime. Está en el artículo 254. La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que se encarga de concurrir a la formación de las leyes. Sus integrantes se denominan representantes regionales, y la ley es la que determina el número de los representantes. La futura ley va a encargarse de determinar cuántos van a ser y cuáles van a ser sus atribuciones. Esas son como la particularidad. Dime, perdón. Vienen a ser como una suerte de diputados, más o menos, sí. Son como parecidas ambas cámaras, no vienen a Oye, ser oye, como... Dime. disculpa, pero yo creo que la Cámara de las Regiones, como hablabas anteriormente, de descentralizar un poco Chile, por lo Ujú. que yo entiendo, va a acoger las propuestas de las mismas regiones para transformarlas en ley, por lo que Exacto. decíamos de cada región, ponte tú el norte, que es distinto al sur, que es distinto a la región, al centro, digamos. Ujú. La Cámara de las Regiones creo que va por ese lado, y si no determinaron bien cuáles iban a ser sus atribuciones, yo creo que por lo mismo debiera quedar así para ver qué se va a hacer, cómo se va a conformar, ¿cachai? Claro, esa fue Eh, como exactamente ese fue el propósito de la convención. La Cámara de las Regiones tiene como sus atribuciones aún no delimitadas porque no estamos seguros de si va a ser ella la que va a recibir las, por así decir, las solicitudes de regiones, o va a ser, o se va a mantener el poder en la Asamblea Regional o Consejo Regional, que es lo que existe ahora y se mantiene en la Constitución. claro, Entonces, a partir de eso, no se sabe todavía porque como la Cámara de las Regiones tiene una perspectiva mucho más nacional, al ser un órgano amplio, podría también caer un poco en el juego de la centralización, y por eso podría caer esa atribución netamente en la futura Asamblea Regional, que es lo que voy a explicar ahora. ya, perfecto.
Aparte de estas dos cámaras, a nivel regional se va a desarrollar lo que se denomina el gobierno regional, constituido por el gobernador regional y su consejo, y una asamblea regional, que es un órgano también independiente, autónomo, con perspectiva de género y plurinacional, que va a buscar netamente el ejercicio de la formación del estatuto de la región, es decir, cuáles son las normas particulares que se van a aplicar a esta región en principio, y qué vamos a hacer respecto a esta normativa. A eso se refiere la Asamblea Regional. Después habla del Poder Ejecutivo, define al presidente y cuáles son sus atribuciones, que son las mismas de la Constitución del 80, generalmente es concurrir a la formación de las leyes, decretar estados de excepción, presentar proyectos de ley. En general son como esas las atribuciones del presidente, además de declarar la ley de presupuesto, etcétera, etcétera. Y sí, un punto importante es la creación de los estados de excepción. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 80 existen 4 estados de excepción, pero la Convención Constitucional los rebajó a 3. Y eso igual causó bastante polémica porque se eliminó lo que se denominaba el estado de calamidad pública, que era el estado que se utilizó para el estallido social y que finalmente algunos dijeron que era como una posibilidad de que todos pudiéramos rebelarnos, levantarnos en masa y el gobierno no podía hacer nada, lo cual no es cierto, porque los estados de excepción que se crean ahora, permiso, son... Acá está, son el estado de asamblea, el estado de catástrofe y esos dos en conjunto con un... Lo que pasa es que el estado de asamblea, ahora en la nueva constitución se divide en dos. El estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional y conflicto armado nacional. Por lo tanto, el estallido social habría entrado en un estado de asamblea en el caso de conflicto armado interno. Sin embargo, antes existía este estado de calamidad, que era el cuarto, y que por lo tanto fue utilizado durante el estallido en el gobierno de Piñera. Y finalmente el estado de catástrofe frente a todo tipo de eventos naturales, etc. Esos serían como dos estados de excepción y medio. Sin embargo, la bancada por el apruebo ahora estableció que en caso de ganar el apruebo y que se genere esta nueva constitución, ellos van a hacer un proyecto de ley para restablecer todos los estados de excepción existentes ahora en la constitución del 80, porque eso en realidad fue como un error, denominan ellos, de la convención constitucional, y son estados de excepción buenos y que deberían mantenerse. Y yo igual creo lo mismo. O sea, los 4 que estaban definidos en la constitución del 80 estaban súper bien. Como que confundían un poco las cosas. Claro, y se generaría otro más, serían como 3. Esa es como la diferencia. Sí, 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 eso sí se mantuvo. O sea, el estado de excepción tiene mucho que ver con el uso de fuerzas armadas en las calles o en la ciudad, pero con la limitación de que ahora el presidente, en caso de todos estos estados de excepción, el presidente pasa a ser el general de todas las fuerzas armadas y por lo tanto él es quien toma las decisiones. Esa es como la particularidad. Igual es peligroso eso, ¿ah? Sí, es peligroso, Es dependiendo del gobierno peligroso de porque, turno. sí, pues, justamente es súper peligroso ese punto. Sí, sí, eso siempre ha sido así y se mantuvo. Los estados de excepción siempre tienen que ser aprobados por el Congreso correspondiente, salvo la primera vez. Ah, Y finalmente el Poder Ejecutivo define lo que son las Fuerzas Armadas, que están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de Chile, que dependen del Ministerio a cargo de Defensa Nacional, deben incorporar, y esto como novedad, la perspectiva de género, y que mantienen su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes, es decir, que no, las Fuerzas Armadas no pueden tomar ningún tipo de decisión dentro de ellas, sino que deben solamente obedecer. ¿Cuál es la diferencia respecto a de la constitución antigua con la nueva? Que menciona por primera vez a la policía, es decir, carabineros y policía de investigaciones, como la policía del Estado,
pero que ambas van a ser instituciones civiles y no militares. Por lo tanto, van a pasar a ser instituciones de carácter probablemente no jerárquico y con un carácter mucho más civil que militar. Por lo tanto, van a tener que hacer a un lado probablemente el uso de armas y todo ese tipo de cosas. Sin que, sí, está definido en la Constitución del 80. O sea, sí, está definido en esta, perdón, me confundí. Ah, sí, pues. Es importante eso de la policía civil porque le va a dar mucha menos capacidad para el uso de armas cuando haya manifestaciones y ese tipo de cosas, sino que lisa y Y llanamente va el a ser una sobreabuso. policía, claro, El probablemente sobreabuso. van a existir situaciones de abuso, pero Carabineros va a tener que responder de una forma mucho más dura a quien se debe, que es el presidente de la República o la presidenta. Claro. O sea, Claro, igual porque como sean tienen un carácter limitados. militar, se les otorga esa impunidad. Ellos actuaron según órdenes y ellos actuaron en base a lo que tienen disponible, que es una enorme cantidad de recursos. Claro. Porque ellos se escudan en que son mandados Claro, para exactamente. sobreabusar, ¿ya? Porque no es solo un abuso, es un sobreabusar en muchas cosas. Entonces, claro, ahora quedan limitados y además quedan en la calidad de ser juzgados Claro. por las leyes civiles y no por las Esa, militares. esa es como la idea. O sea, la idea es eventualmente que se acabe esto de la justicia militar o que quede solamente para las Fuerzas Armadas, pero que los carabineros y demás no sean juzgados por esta justicia militar, sino que sean simplemente sujetos a los tribunales civiles y penales correspondientes. Como todos los demás. A Como todos todos, los como todos tribunales. nosotros. Ese es el propósito. Correcto. Eso no me parece malo. A mí tampoco. Después habla de sistemas de justicia, y yo aquí hago la corrección de que no es que vayan a existir dos sistemas de justicia paralelos, uno para los ciudadanos y otro para pueblos originarios, sino que existe uno con la salvedad de que los pueblos originarios tienen ciertas costumbres y cierta perspectiva espiritual y de cosmovisión, donde algunas tradiciones son distintas a las tradiciones o leyes que tenemos nosotros. Por lo tanto, el juez que esté regulando una causa entre dos personas de pueblos originarios va a tener que fallar esa causa y revisarla con la perspectiva de la tradición del pueblo originario correspondiente. Por ejemplo, nosotros habitualmente dividimos nuestras casas con murallas, con cercos, etc. Por darte un ejemplo, el pueblo originario delimita sus territorios o sus terrenos de acuerdo a piedras. Podría pasar que una piedra haya sido movida o que la hayan sacado de donde estaba el límite, y por lo tanto ellos tenían cierta tradición de que la piedra debe ser lanzada de alguna forma, etcétera, etcétera. Entonces, el juez que revise la causa va a tener que fallar con esa perspectiva de pueblo originario, dado que ambas partes son pertenecientes al pueblo originario y por lo tanto no se vería mal que falle según esa perspectiva. Sin embargo, si fuera una persona no perteneciente contra una persona perteneciente, está obligado a fallar de acuerdo a las leyes que nosotros tenemos. A eso se refiere. No se refiere a que vayan a existir dos sistemas o dos tribunales distintos. Bueno, eso un poco habla de la plurinacionalidad. Exactamente, ese es uno de los principios que Correcto. recorre la justicia, la plurinacionalidad. Correcto. También los sistemas de justicia crean el Consejo Nacional de la Justicia, y con esto se acaban los nombramientos efectuados por el presidente de la República para tribunales, es decir, jueces, magistrados, etcétera, sino que directamente es el Consejo Nacional de la Justicia, que está compuesto por funcionarios de la Administración de la Justicia, por ministros y ministras de la Corte Suprema, por miembros de las Cortes de Apelaciones, los que van a efectuar los nuevos nombramientos y determinar quién va a pertenecer a qué cargo. Con esto se busca un poco acabar con el tema del amiguismo político para poder adquirir un cargo a nivel de tribunales. Fantástico. Me parece muy bien. Sí. Y finalmente, aparte de los tribunales que ya tenemos, crean nuevos, entre ellos el Tribunal Ambiental, que va a existir un tribunal ambiental en cada una de las regiones del país, los tribunales vecinales, que pasan a eliminar a los juzgados de policía local, porque los juzgados de policía local dependían derechamente de las municipalidades,
Y lo que hacen ahora los tribunales vecinales es sus mismas funciones, pero dependiendo del poder judicial. Frente a eso se busca un poco más de imparcialidad. Ya se sabe que en las municipalidades siempre hay gente un poco más subjetiva, hay muchas amistades entre medio. Quienes Sí, juzgan no tienen el rol de abogados, no son personas pertenecientes al mundo de la justicia, sino que son funcionarios municipales. Por lo tanto, se busca un poco que las personas no tengan que ir derechamente a tribunales civiles o a penales para solucionar sus conflictos de carácter más o menos vecinal, sino que sean estos tribunales los que están a cargo para dividir un poco el ejercicio de la justicia. Y los tribunales, se crean también los tribunales administrativos, que igual es interesante porque crean unos tribunales que son para las personas que tienen problemas con el Estado, que tienen contiendas con el Estado. Generalmente esto se ve en el Tribunal de la Competencia. Si es un problema laboral, se ve en el Tribunal Laboral, si es un problema civil, en el civil, etc. Sin embargo, al crearse el Tribunal Administrativo, esto quiere decir que existe un tribunal independiente e imparcial que eventualmente yo voy a poder recurrir como persona natural para poder ejercer mis derechos contra el Estado en caso de que me haya fallado en algo. Y eso igual es interesante. sí. Oye, volviendo un poquito atrás ¿Sí? con el tema de el vecinal, ¿Sí? eh, se refiere un poquito a los problemas que uno pueda tener en su propia vecindad, como Claro, en la comuna. por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si yo tengo problemas con el vecino del frente que mete mucha bulla porque tiene ¿cómo se llama? Una charratería, no sé cómo se no me Ujú, acuerdo, sí, chatarrería, y mete bulla todo el claro, día. Que a nosotros nos sucede eso, tenemos uno al frente. Yo podría eh, verlo en esa parte vecinal. exactamente, esa es como la idea. Exactamente, esa es la... Exacto. O sea, los tribunales Ojo, vecinales reemplazan a policía local. Esa es la idea. Claro, porque tú vas a la policía local y no te pescan, po. Precisamente, por eso, por eso se crean estos tribunales vecinales, para solucionar todos los conflictos de carácter vecinal que se puedan producir, ruidos molestos, choques, etcétera. así tampoco recargáis como a las instituciones que ven como cuestiones como más grandes, más ¿cachai? Claro, Como cuestiones que Claro, podéis. porque es como justamente por bajarle lo un que poco la dice mano Susi, a la administración de la justicia. claro, porque se van acumulando, acumulando, acumulando y no los ven. En cambio, si Exacto, hay una entidad como mucho más cercana, es probable que tengas un resultado mucho más rápido de lo que hoy día existe, porque tú puedes hacer una denuncia que no te van a pescar nunca, jamás. claro. También se busca una especie de, más que juez, también se busca una idea de amigable árbitro, o sea, no necesariamente tenga que existir una resolución judicial, sino que también se busque un poco la conciliación, como una solución Correcto. amistosa, no necesariamente que tenga que ser como todo así, juicio y eventual fallo. Claro, sí, Esa es no, como la sí, sí, idea. comprendo perfectamente. Que se lleguen a acuerdos, Sí. correcto. Este capítulo en especial nuevo, que define los órganos de la Constitución, denomina todos los órganos, hace como un listado de los órganos que son de nivel constitucional y por lo tanto tienen que ejercer sus funciones en atención a lo que la Constitución les establece. Crea la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza. La Defensoría del Pueblo pasa a ser un órgano de defensa jurídica gratuita para todas las personas que lo requieran. Existen defensorías del pueblo en algunas municipalidades por iniciativa propia, que algunas personas pueden acercarse a su municipalidad y requerir asistencia jurídica en el caso de que no puedan costearse un abogado. Y también existen las corporaciones de asistencia judicial, que es donde los abogados hacen su práctica antes de titularse. Pero ahora la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional que debe estar en cada una de las comunas del país, que busca generar asistencia jurídica para todas las personas que no pueden, como dije anteriormente, costearse un abogado o recurrir de alguna forma ante tribunales. Por ejemplo, en la comuna de Limache podría existir uno o dos abogados dentro de la Defensoría del Pueblo que se hagan cargo de las causas de las personas que no puedan acceder a la justicia. Se busca un poco mantener la igualdad y la equidad en todos ellos.
También crea la Defensoría de la Naturaleza, que nuevamente la naturaleza como sujeto de derechos, una persona o varias en realidad van a empezar a defender a la naturaleza en lo que se entiende son sus propios intereses frente a la actuación de grandes empresas o frente a la comisión de algún hecho que cualquiera de nosotros pueda hacer que afecte directamente a la naturaleza. Se mantienen tal cual están ahora en la Constitución del 80, con algunas excepciones, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, que son órganos que ya existen, con la salvedad de que el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, que son órganos que buscan la persecución de los delitos penales y la defensa de los mismos, pasan a tener un nivel constitucional y por lo tanto son mucho más importantes en el ejercicio de la justicia. Y también otro importante es que crea la Agencia Nacional de Protección de Datos, que tiene que ver con el derecho fundamental que hablábamos anteriormente, que hace referencia a la, su nombre lo dice, proteger todos los datos de todas las personas en las bases que existan, en todo ese tipo de cosas. Oye, y eso tiene que ver un poco con, no sé, a lo mejor estoy súper equivocada. Por ejemplo, LinkedIn, que te dice dónde trabajas, dónde está tu contacto, digamos, correo electrónico, tu Claro, teléfono. Y, tiene que ver con eso y también ¿ya? tiene que ver con, por ejemplo, si yo me inscribo, si adquiero una tarjeta de crédito del Banco Falabella y ¿Ya? después Banco Falabella decide vender mis datos a Banco Ripley. Entonces, Mm, yo no quiero eso. Entonces, yo voy a la agencia nacional, a esta agencia, y solicito la defensa porque yo no quiero que otros bancos tengan mis datos. Yo solamente contraté con este banco en específico. Entonces, ellos van a estar obligados a defenderme de alguna forma. También. Sí, Ay, exactamente. sí. Ese es el propósito de la agencia. Claro, es como más una red social. Ese es como el propósito de este nuevo órgano creado. Y finalmente, el capítulo de reforma de la Constitución hace muchas diferencias respecto al capítulo actual de reforma de la Constitución del 80, porque primero hay que entender que las constituciones cuando uno las estudia, las divide en constituciones pétreas, que son muy difíciles de modificar debido a sus altos quórum, debido a la posibilidad de no hacerlo, etcétera. Las constituciones semiflexibles que establecen algún método de reforma, pero que nunca es como muy utilizado porque es muy difícil, etcétera. Y las constituciones flexibles, que son aquellas que se pueden reformar libremente, que no es tan difícil reformarlas. La constitución ya, del pero 80, disculpa. dígame, Es que ya dijiste ya flexible 2 veces. no dije flexible y semiflexible. Ah, perdón. Estaba la pétrea que no se puede modificar, la Ya, semiflexible que puede o no modificarse, pero tiene como algunos quórums muy altos, etcétera, y la flexible que es como total libertad para poder modificarla. ya. La Constitución del 80 es una constitución semiflexible, en el sentido de que existe un capítulo de reforma de la Constitución, pero reformarla es prácticamente imposible porque necesita de muchos quórum, de mucha participación del Congreso para poder reformarla. Sin embargo, la propuesta de convención de esta nueva constitución pasa a ser una constitución flexible porque primero establece que solamente se requiere de 4/7 para reformar la constitución por parte de la Cámara de las Regiones y de la Cámara de Diputados. Señala que el presidente debe sí o sí convocar a un referéndum en algunos proyectos de reforma que tengan que ver con algunas materias, generalmente régimen político, periodo presidencial, forma de Estado regional, y también garantiza que un mínimo de 10% de la ciudadanía, correspondiente al último padrón electoral que votó, podría presentar una propuesta de reforma constitucional. Es decir, que si votan 15 millones, una propuesta de reforma constitucional debe ser presentada por 1.5 millones de personas para poder reformar la Constitución. Y esto pasa al Congreso y el Congreso tiene que aprobarlo, etcétera, etcétera. Pero esa posibilidad no existía antes. O sea, ahora tenemos nosotros la posibilidad de que si algo no nos gusta de la Constitución, poder reunir las firmas necesarias y para poder presentarlo como reforma. Y también establece la posibilidad de una derogación o anulación completa de la Constitución actual mediante la elaboración, mediante la creación de una nueva Asamblea Constitucional y un referéndum constituyente, que es lo mismo que pasamos hace 2 años. Es exactamente lo mismo.
Eso. O sea, se hace más fácil el hecho de que si hay que hacer algún cambio necesario, que se haga. Sí, exactamente. Esa es como la idea. Se pasa a ser una... Entonces el rechazo está atornillando al revés. Sí, Porque, porque dice, si está mala, hagamos una nueva. Pero esta te claro. da la posibilidad De que hagamos una nueva. de que, no, de Hacer cambio, mejorarla. de Sí, O pues. mejorarla. sea, Sí. si yo voto apruebo, estoy pensando en que si algo no funciona, lo podemos mejorar. Entonces Exactamente. siento que el rechazo es absolutamente, no sé, está actuando de una forma, ya, se me fue. Egoísta. Egoísta, egoísta, sí. No, Claro, absolutamente. Sí, porque ellos quieren reformar de acuerdo a sus privilegios, ¿cachai? exactamente. Esa es como esa... Lo que pasa es que la idea del rechazo vino siempre desde las grandes empresas y bajó hacia los partidos políticos que sostenían estas grandes empresas, y así mito tras mito empezó a bajar a la gente de calle. Yo no creo que la gente de calle quiera realmente rechazar, o sea, yo creo que son ideas que se le han implantado de redes sociales, etcétera, pero que vino orquestado por partidos políticos y por grandes empresas que no quieren ver perdidos sus privilegios. Correcto, Exactamente, es una campaña del exactamente. terror. Bueno, que esa campaña del terror se instaló con el gobierno militar, po, Sí, pues, con la dictadura. claro, exactamente. Sí, pues, es que ahora con este capítulo de reforma es mucho más fácil cambiar algo. Exactamente. Ujú, claro. Es que al final venden el hecho de que, o sea, rechazar para reformar. Claro, Pero es como, ok, pero se va a rechazar, si rechazan, nada te dice de que tú vas a poder realmente, porque no hay nada dicho y la Constitución del 80 no te deja. En cambio, en estos sí, pues, como decía tú, Pipe, el hecho de, ya, te puede gustar un porcentaje o un gran porcentaje de lo que es la nueva Constitución, y ya, si tenía un problema con algún punto, después se puede hacer el cambio, ¿cachai? Podía hacer de alguna forma, reformular esa parte que no te gustó. En cambio, la del 80 no te deja ni la opción, pues. claro. Sí, pues, exactamente. Sí. No vaya a necesitar que un diputado. Igual, yo siempre he sido 100% apruebo, de todas maneras. Oye, Diego, ¿Mm? pucha, ¿por qué no viralizamos esta presentación? No, si la tenemos, el Pipe la grabó y El la Felipe la tiene grabada. Es que te juro que yo creo que el gran mayoría de las personas que no tienen puta idea Ujú. de lo que es, porque la mayoría de los... ¿Ah? No, a lo que me refiero es que la mayoría de los chilenos no lee, no Claro, lee, ¿cachai? O sea, no leen el diario, no leen un texto pequeño, menos van a leer la Constitución, por lo tanto se dejan influenciar por lo que escuchan, por lo que ven en la televisión, que la televisión está manipulada por los grandes empresarios que están a favor del rechazo. Entonces se dejan manipular por esto de lo que escuchan, nada más, y dicen yo rechazo. claro. ¿Cachai? Eso es lo que pasa finalmente. Pero bueno, esa era la presentación. No, pero yo te felicito, te aplaudo, de verdad que Muchas te gracias. aplaudo.
súper agradecida por lo que hiciste porque me encantó. Ya. O sea, sí, yo Bueno, siempre si 100% necesita, apruebo, si quiere más 100% apruebo. gente, yo no tengo problema en reunirme con más gente si necesita algo. No, yo creo, Diego, yo te agradezco porque en verdad creo que una de las cosas, lo mejor que se puede hacer en estos pocos días que van a quedar para, ¿cómo se llama? Para la votación, es Ujú. precisamente empezar a derribar esas Sí, po. fake news, ¿cachai? O ¿cómo se llama? La desinformación que está instaurando el rechazo, porque precisamente con lo que vimos ahora se derriba mucho eso, o precisamente las mentiras que se están levantando y Claro. aclara de una forma más asequible para uno que un pobre ciudadano, ¿cachai? No conoce que al leer, por ejemplo, la Constitución se le hace muy difícil. En cambio, ahora es como una conversación de tú a tú, donde uno es más fácil adquirir esa información y aclarar las dudas. Así que al menos por mi parte, yo te lo agradezco mucho. Bueno, de nada. Claro. Y al menos uno lo va a poder conversar ahora con gente, ¿cachai? Y poder hablar con un poco más de propiedad. Oye, Claro, esa es la idea. yo lamento enormemente que no se hayan conectado los otros chiquillos que trabajan con ustedes, porque realmente es un tema súper importante poder analizar, Sí. No poder sé, no se analizar. los voy a obligar a ver el video, así que no se preocupen. Bueno, ahí conversamos. Dime. Ujú. Claro. Hoy sí me olvidé mencionar eso. O sea, en el capítulo de los derechos fundamentales hay varias menciones hacia la comunidad de las disidencias sexuales, sobre todo a vivir una vida libre de violencia y bueno, el principio de no discriminación que recorre toda la Constitución. Eso igual es importante en el sentido de que ya no podríamos eventualmente ser discriminados en razón de nuestra orientación sexual, en razón de nuestro género, etcétera. Pero yo creo que es más importante el hecho de vivir una vida libre de violencia. O sea, ya hemos visto que muchas personas de nuestra comunidad han sido como violentadas en razón de su orientación sexual, de su género, y esta Constitución viene un poco a garantizar de que ojalá no pase, y si pasa, tienes todos los medios de defensa para poder actuar bien. Y además que A mí muy me de la parece mano, maravilloso, ¿ah? yo creo que va muy de la mano por el tema de la educación. El tema Claro, que Además, como que la, justamente, sí, de pues, la también tiene que educación ver con el sexual. tema de la educación sexual integral, por ejemplo. Aquel que exactamente. violenta es porque no recibe una educación donde pudo ver que existen distintos géneros de distintas personas, ¿cachai? En cambio, la educación va a ir a eso, de poder explicarles de una edad temprana de que existen distintas personas, distintos géneros, distintas expresiones, ¿cachai? Lo cual nos va a hacer mucho más, o sea, no a nosotros, ¿cachai? Pero sí lo va a hacer ¿cómo se llama? A las generaciones venideras que al Claro, final tenemos que pensar eso, que vamos a estar trabajando más que por nosotros, porque nosotros ya somos grandes, ¿no? Vamos a estar trabajando por aquellos que vienen. Y a ellos claro, son los esa es que como tenemos la idea. que O sea, O sea, sí, sí. Mira, no sé si puestos de trabajo podría ir como al amparo de lo que es el derecho al trabajo y a su libre elección, pero sí existe el derecho a la libre identidad. Es decir, cada uno tiene la posibilidad de elegir la identidad que le plazca. Entonces, en ese sentido, las personas trans igual se verían resguardadas porque es el Estado quien debe garantizar este derecho y además respetar la identidad que ellos hayan elegido. Entonces, desde ese punto de vista, están garantizados y a ser miembros de disidencias sexogenéricas también tienen garantizado el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia y a que se les sea respetada su identidad y a no ser discriminados. no, yo lo creo cual a mí me parece maravilloso Sí, que puedan existir leyes con respecto a eso, porque tantos chiquillos y chiquillas que se sienten vulnerado. menoscabados claro. por tener una orientación sexual, o sea, eso lo encuentro terrible, terrible, o sea, yo creo que todos somos libres y podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo.
y dárselo a quien queramos. Claro, sí, igual. Correcto. Claro, O ese sea, es en también este el caso los punto. trans son los más discriminados, yo creo. Y Sí, acá van a tener derechos, esa es la cuestión, o sea, esa es la idea. todos van a Aquí tener van a tener derechos y derechos están y incluidos. garantías. Sí, eso. Muchas gracias, Diego. Oye, te repito Bueno, la muchas gracias agradecimiento. a ustedes por venir. Ahí Gracias, Diego, te conversamos. felicito. Me encantó de verdad. Gracias, tía, por Yo, venir. Muchas gracias a usted. yo feliz, feliz. Bacán. Sí, no hay problema. Dale nomás. Oye, Eso, lo que ¿estás pasa seguro? es que mi nuera Ujú, es fonoaudióloga y ella también estaba interesada en tu presentación. ujú. No sé por qué motivo, tal vez no se pudo conectar, pero ella, cuando Felipe nos comentó que tú nos ibas a dar esta presentación, ella estaba muy, muy, muy interesada y le voy a comentar cómo fue y probablemente te contacte a través del Felipe, te contacte porque tenemos un grupo de papás que tienen hijos que son autistas, Ya, TEA, y tal vez sí les interese también conocer esto. ya, no hay problema. Oye, y me incluye, si es que lo llegan a hacer, me avisan porque yo tengo un compañero de trabajo que su hijo es de la espectrotea y también él va por el rechazo. Y yo espero justamente que pueda aclarar las dudas. Genial, no hay problema. No he podido responder, ¿cachai? Para que vote, pero vote informado. Así que Muy si bien. lo hacen ahí con ese grupo de cómo se llama, de su familiar, me avisan. Ya. Ok, no hay problema. Se reconoce, claro, o sea, se reconoce a las personas discapacitadas y su libre ejercicio de todos sus derechos, pero también hace mención, no garantiza ningún derecho, pero reconoce la existencia de las personas neurodiversas. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse responsable un poco en en cómo trata a estas personas, no en su tratamiento, sino en cómo son tratadas. Esa es como es la perspectiva. Claro, sí, claro, eso va a quedar como materia de ley, por así decirlo. Ya está la base. Sí, ya está la base, exactamente. Ya, Ujú, claro. Ujú. ya, ahí está el tema. Oye, Ya que, muchas gracias. Eso. bueno, que esté muy Gracias, bien. Diego. Nos Un vemos. beso, Nos un vemos. abrazo. Un Sí, ahí abrazo. conversamos. Chau. Cuídense. Chao, Chao. chao.